las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús, y la última vez estábamos en Lucas capítulo 15, donde veíamos o vemos un bloque de 3 parábolas de Jesús con el fin de responderle a los fariseos y a los escribas la razón por la cual él recibe a los publicanos y a los pecadores. Decíamos que esa es la clave de esas 3 parábolas. El título general para las 3 parábolas les dije que pudiera ser el gozo del Padre al encontrar a los perdidos, y obviamente lo vamos a ver mucho mejor ahora reflejado en la parábola que vamos a ver esta noche, la del hijo pródigo. Pero es el gozo del Padre o el gozo del Señor, de la bendita Trinidad, de la bendita Deidad, cuando vienen los pecadores y son perdonados. El título, vamos a ver hoy la parábola del hijo pródigo, y el título pues que yo le puse, obviamente tiene que ver con el gozo, pero yo le puse un arrepentimiento verdadero. Si hay digamos unas pautas para un verdadero arrepentimiento, yo creo que lo encontramos en la parábola del hijo pródigo. Siempre que quiero explicar sobre qué es el arrepentimiento verdadero, me gusta utilizar el hijo pródigo porque ahí lo podemos ver. Ahora, estas 3 parábolas, y vamos a leer los primeros versículos, dan respuesta a estos versículos. Mire lo que dice el capítulo 5, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Es decir, estos publicanos, ya decimos que los publicanos eran los cobradores de impuestos, judíos que trabajaban para Roma, y que eran odiados por los judíos porque ellos se vendían a Roma. Y los pecadores normalmente se les llamaba a las personas que no eran como los judíos, eran de pronto como los vendedores públicos, aún los campesinos, las personas, a los carpinteros, y se le comparaba con las prostitutas también. Entonces dice que se acercaban los publicanos y pecadores. Lucas lo registra de esa manera, es decir, las personas que eran detestadas por los judíos. Ellos se acercaban a Jesús para oírle. Dice el verso 2, y los fariseos y los escribanos de estos 2 grupos murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Distinto a ellos, es decir, los fariseos y los escribas no recibían a estas personas, pero Jesús las recibe. Por eso le juzgan y le dicen, este come con pecadores y le recibe. Entonces verso 3, entonces le refirió esta parábola diciendo, ahí viene la primera parábola que habíamos visto hace 20 días, creo, sí, 20 días habíamos visto esta parábola, que tiene que ver con el buen pastor, la parábola del buen pastor. Y ahí podemos ver cómo, y es interesante lo de estas 3 parábolas. Obviamente algunos no estarán de acuerdo, yo estoy de acuerdo, que estas 3 parábolas representan la Trinidad. Es decir, la parábola, en este caso, del buen pastor que busca las ovejas, es una representación del Hijo de Jesucristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, es la iniciativa de Dios enviar a Jesucristo para buscar a los perdidos, y representado en esta parábola del buen pastor o de la oveja perdida. Luego está la parábola de la moneda perdida, y entonces vemos que hay una mujer. Esta mujer toma una lámpara, y entonces con esta lámpara ella alumbra. De alguna manera puede representar, yo estoy de acuerdo, puede ser que no, pero creo, como algunos han dicho, puede representar la obra del Espíritu Santo, como esa mujer que toma la lámpara, y que la lámpara de alguna manera representa a la iglesia o a los cristianos, porque nosotros somos la luz del mundo, ¿no? Jesús lo dijo. Entonces dice que es entonces Dios por medio del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, como envía a la iglesia como la lámpara a buscar esa moneda que se había perdido. Entonces podemos ver ahí la obra del Espíritu Santo usando a la iglesia. Y obviamente, aunque algunos dicen que no, pues yo lo veo así, la parábola ya del hijo pródigo, podemos claramente ver al padre que no va a buscar
en este caso al que se había perdido, sino que más bien él espera que regrese el que se había perdido. Entonces, bien interesante, la labor del Hijo que va a buscar, la labor del Espíritu Santo usando la iglesia por medio de la palabra, que también van a buscar, que es la insistencia de la mujer hasta encontrarla. Pero ahora vamos a ver al Padre que Él no va a buscar, sino que Él está esperando que el que se fue regrese. Y Él solamente lo que hace es dar la bienvenida. Uno puede entonces pensar, el Hijo busca, la iglesia busca, pero el Padre recibe. Él está esperando. Más o menos sería la idea. Y obviamente estas tres parábolas, el énfasis es por qué Jesús recibe a los pecadores. ¿Por qué Jesús recibe a los pecadores? Y bien interesante porque en cada una de las parábolas el Señor va de alguna manera a responderle a estos fariseos y a estos escribas por qué Él lo hace. Pero la parábola del hijo pródigo que vamos a ver ahora, el hijo mayor, hermanos, es bien dura, porque el hijo mayor representa a los fariseos y a los escribas. Ahí habría que preguntar quién estaba más perdido, si el hijo pródigo o el que se quedó en la casa. Y de alguna manera, hermano, representa a los religiosos que creen que están salvos porque confían en sí mismos, en sus propias obras. Y por eso es mucho más fácil llevarle el evangelio a una persona que ella sabe que está completamente perdida, es decir, un pecador por excelencia, llamémoslo así. Pero qué difícil es hablarle al moralista, al que cree que de alguna manera él no ha sido tan malo, el que cree que él ha sido bueno, que él tiene algo bondadoso, que al compararse con las demás personas él no es tan depravado, él no es tan pecador. Entonces, de que cree que de alguna manera Dios va a ver eso, y hermano, se esconde en su justicia propia, como le pasó a los escribas y a los fariseos, o al hermano mayor, se esconde en su justicia propia. Y si él no hace lo mismo que hizo el hermano menor, él va a quedar en la perdición, va a quedar en la condenación. Es decir, es más difícil salvar a un religioso que a una persona que está practicando el pecado netamente. Es lamentable, pero así es. Así que yo tengo 5 puntos en esta hora acerca del hijo perdido o el hijo pródigo. Pues vamos a leer obviamente Lucas capítulo 15, versículo 11. Dice que también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo,
que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pensando en este arrepentimiento genuino y verdadero, voy a hablar de 4 cosas fundamentales para una muy buena comprensión de lo que es el arrepentimiento. Y hermanos, si estas cosas no están en nosotros, no hay un arrepentimiento genuino. Esa es la razón por la cual muchas personas, entonces, aunque son religiosos, no son verdaderos creyentes. Número 1, la parábola nos habla de su partida de casa. Es decir, vemos acá en los primeros versículos como Jesús, al hablar de esta parábola, dice que un hombre tenía 2 hijos. Recuerda que viene de mayor a menor. Un hombre tenía 100 ovejas, perdió una mujer tenía 10 monedas, se perdió una, y ahora un padre tiene 2 hijos y se pierde uno. Luego dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me correspondes. Es decir, había una ley que podía entregarle los bienes, podía repartir la herencia aún en vida. Siempre, por lo general, la herencia se da cuando la persona muere, pero en algunos momentos puede ser que se reparta antes, y parece ser que se le permitió. Entonces el Señor le dice: y Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, es decir, mi herencia. Y se cree entonces que que le pedía era la herencia, la parte de la mamá, porque parece que la mamá ya había muerto y estaba solo él. Y entonces dice que le repartió sus bienes, que se cree que le dio una tercera parte nomás, porque el padre no había muerto, ¿no? Y la otra era del hermano. Entonces dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, es decir, no sabemos cuánto era, pero el padre tuvo que comenzar a mirar los bienes que tenía y darle esa tercera parte hasta que lo juntó todo. Dice que después de que lo junta todo, se fue lejos, note la expresión, a una provincia apartada. Cuando uno lee esto, lo primero que le viene a la mente a uno es Jonás. Cuando Dios llama a Jonás y le da una misión y le dice: ve a Nínive a predicar, Jonás huye, y dice que huyó a Tarsis. Jonás, como muchas personas, y en esa época también, no sé si a este hijo le pasaba lo mismo, tenían una percepción de un Dios local. Y esto es popular, obviamente, en las religiones paganas, que creen que Dios es de una región. Obviamente hoy día también aquellas personas aquellas iglesias que echan fuera demonios, también dicen que hay demonios regionales, ¿no? Localistas. En un sector hay un demonio, hay que descubrir cuál es. En esa ciudad hay tal demonio, tal principado, tal potestad, hay que descubrir cuál es. Entonces tienen la idea también de dioses regionales. El caso de Jonás es que cuando él pensó que Dios era solamente el Dios de Israel, bueno, la Biblia lo presenta como el Dios de Israel, pero las naciones impías, bueno, Dios no tiene nada que ver por ahí. Por eso Jonás dice que se fue a Tarsis, y huyendo de Dios. Pero como Dios, hermano, no es localista, Dios está en todo lugar. Allá donde estaba huyendo Jonás, allá le llegó. Y este dice que también, más o menos, si es la idea, yo quiero ir como tomándolo así para que veamos que hay personas que creen que se le pueden escapar a Dios, así como es: Padre, dame la herencia, dame todo, Señor. Y dicen que se fue a una provincia apartada, es decir, donde mi padre no me va a encontrar, donde no va a saber más de mí. En otras palabras, este hijo, Señor, llegó un momento donde dijo: Padre, me cansé de ti, me cansé de tus consejos, me cansé de tus principios, me cansé de lo que me enseña, de que gobiernes mi vida. Yo quiero independencia, yo quiero independizarme. Es impresionante. Pero hermanos, por toda parte es lo mismo. Estos jovencitos están esperando cumplir 18 años para independizarse, para volar. Y lo digo porque ahora que estuvimos en Santander con mi esposa, encontramos muchos así, unas niñas que la última vez que fuimos tenían 15 años, 16 años, y hacía casi 4 años que no íbamos. Ahora que vamos, ¿y dónde están? No, pues cada una se fue a vivir. Espero que cumpliera la mayoría de edad y se pisó. ¿Por qué? Porque estaba cansada de que el papá la mandara, estaba cansada de obedecerle a la mamá, quería independizarse y se independizaba. Y por lo general eso es lo que hacen las personas.
tomándolo para la vida de Dios, hermano, porque de alguna manera esta parábola representa la caída de la humanidad. Es decir, el hombre nació caído, y cuando el hombre nació caído, él nace fuera, en este caso, del dominio del Padre, y él parece que quiere ser independiente, es decir, no quiere consultar a Dios. De hecho, sacan a Dios y sacan la palabra, la Biblia, de sus contornos, porque no quieren estar sometidos, no quieren que hayan reglas que los guíen, o en este caso para ellos que los dominen, ¿no? Que los esclavicen. No quieren, en un sentido, no quieren someterse a lo que Dios les dice, es decir, ellos claman por una libertad. Déjeme ser libre, que yo tome mis propias decisiones, déjeme que yo vaya, yo no tengo por qué ser dirigido por una doctrina, por una creencia. Entonces eso es lo que está representando, representa a la humanidad lejos de Dios, que no quieren someterse a Dios. No quiero a alguien encima de mí que me esté dirigiendo, yo soy autosuficiente, yo me creo capaz, yo soy capaz de gobernarme a mí mismo. Eso es lo que él hace. Obviamente no se iba a ir solo, pide la herencia. Vamos a ver cuánto le va a durar la herencia. Y así él se va. Entonces, número 1, su partida de casa, los primeros versículos. Pues luego vemos, número 2, su vida fuera de casa. Y voy a leer el versículo 13, porque dice: muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Hermano, así está el hombre, apartado totalmente del dominio de Dios. Pero luego dice, en esa provincia, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Note, desperdició sus bienes. Eso es lo que muchas personas no entienden. Y aquel que quiere independizarse no entiende que si él tenía los bienes era por la sabiduría del Padre que lo había guiado, que lo había conducido. Pero ahora, sin tener al Padre, sin tener quien lo dirija, entonces tal vez él cogió el dinero y le pareció bueno invertir aquí o invertir allí, pero luego se dio cuenta que esa inversión era una trampa, que lo habían robado, que había fracasado en todos los inicios, porque yo no creo que se haya ido totalmente al derroche, sino que tal vez de pronto quiso hacer negocio, pero fracasó. Entonces, ¿qué dice? Que él desperdició sus bienes y desperdició su vida, porque también vivió una vida perdida. Ustedes pueden buscar, porque no voy a ir allá, pero Jeremías 2:13, hermanos, es un texto que a mí siempre me hace pensar, porque es la voz de Dios contra Israel diciendo: 2 males ha hecho mi pueblo. Número 1, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando un hombre está sin Dios, una mujer está sin Dios, lo único que tienen son cisternas rotas que no retienen agua, es decir, todo lo que echen ahí se va. El único que es fuente de agua viva es Dios. Dios es una fuente de agua viva, de agua de vida. Eso es lo que Jesús le dice a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, Él te daría agua viva, porque el agua viva la tiene Dios. Pero las personas no han entendido eso. La gente hoy día creen que es molestar, creen que es una religión, creen que venir al culto acá es porque usted es religioso, porque quién sabe qué males hizo y quiere purgar de alguna manera sus pecados. La conciencia lo está acusando y entonces va como a tratar de calmarla un poco yendo al culto. A usted lo están engañando, no sé, tantas cosas le pueden decir a usted, hermanos. Pero si usted viene al culto, si nosotros estamos en la iglesia, es porque sabemos que Dios es fuente de agua viva y que tú y yo necesitamos esa agua viva, hermano. Si este hijo se hubiera dado cuenta que él al lado del Padre iba a prosperar, él iba a tener todo el éxito, no se hubiera ido. Pero él se fue, que fue lo que hizo. Dejó entonces al Padre y se fue tras su propia vida de negocios, su propia vida de placer. Bueno, aquí dice que vivió perdidamente, no dice más, no vamos a decir más, porque quien dijo más fue el hijo mayor, lo vamos a ver ahora.
Pero entonces viene algo interesante, y es que dice aquí el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, lo gastó mal, todo lo malgastó, no sabemos cuánto tiempo, se le acabó todo, se le acabaron los recursos, pero ahora, como Dios trabajando la situación, y gloria a Dios por eso, porque dice que de repente vino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a faltarle, es decir, él derrochó su dinero, lo malgastó todo, y cuando ya no había nada, viene un hambre. Es interesante lo del hambre porque quiere decir que él entonces, al haberlo malgastado todo y al no tener nada, lo próximo que va a hacer es buscar trabajo. Él va a querer de pronto buscar quien le ayude, pero la gente le va a cerrar las puertas y le va a decir, un momentico, ¿no es que hay hambre? Por lo menos que, como pasó ahora cuando nos encerraron, ¿no? Con lo de la pandemia. Y si no hay trabajo, ¿qué hacía la gente? ¿Verdad? Entonces, en una hambre, dígame, ¿quién va a dar trabajo? Y entonces él comienza como desesperado porque se le acabó todo, comenzó a faltarle, y entonces verso 15, y note lo que hizo, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Jesús está narrando una parábola, pero es bien interesante lo que está diciendo acá, porque él sabía que los judíos no podían acercarse a los cerdos porque eran animales inmundos. Un judío no se acerca a los cerdos. Lo que está tratando de mostrar es que cuál es el nivel, cuál es la degradación de este muchacho que ha quedado prácticamente en la bancarrota, que no hay quien le dé trabajo, y lo único que encuentra es algo que para él ha sido prohibido, que él no lo pudiera hacer, porque lo ve de alguna manera por sus crianza, digamos, de la ley. Él no podía acercarse a los cerdos, pero le dicen, hermano, la única vacante que hay es un señor que tiene una hacienda de unos cerdos, usted verá. Y entre el hambre, hermano, y esta situación, pues él escoge y se va para allá. Pero luego dice que se va a apacentar cerdos, pero mire lo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahora, la expresión aquí nadie le daba es interesante, porque quiere decir que a él lo llamaron fue a apacentar los cerdos, o a pastar los cerdos, yo no sé, a cuidarlos, pero que había otras personas que eran las que se encargaban de darle de comer a los cerdos, a prepararle comida para los cerdos, ¿verdad? Y entonces cuando él veía que las personas, llegaba el momento de darle la comida a los cerdos, él veía que le echaban a los cerdos y él miraba y él quería comer, hermano, el hambre, y él quería comer y deseaba comer y pedía que le dieran, y dice que no, esto es para los cerdos, a usted no hay comida para usted. Yo no sé si lo que Jesús está mostrando acá, yo no sé si alguien ha llegado a ese nivel. Yo llegué a ese nivel. Yo me acuerdo que yo llegué a ese nivel. Yo no sé si usted ha llegado a ese nivel, pero hermanos, Dios quiera que si no ha llegado, llegue, o que ojalá ya haya llegado a ese nivel, en cuanto a una resequedad espiritual, en cuanto a usted no tener otra opción, porque Dios tiene que permitirnos llegar a ese nivel, porque solamente ahí, cuando estamos en la bancarrota, hablando espiritualmente, cuando usted no puede resolver sus problemas de pecado, cuando ni la religión, ni el pastor, ni el cura, nada puede ayudarlo, y usted cada vez se hunde más en el pecado, se hunde más en los problemas, usted ha tratado de resolver por todos los medios y no ha podido. Esa crisis, esa bancarrota es el punto exacto para el arrepentimiento. De hecho, hay muchas personas que no se han arrepentido porque no han llegado ahí o no han querido comprender que deben estar ahí. Eso me llevaría al tercer punto. Punto número 1, su partida de casa. Punto número 2, su vida fuera de casa le llevó al límite. Punto número 3, su regreso a casa. Versículo 17. Y me gusta cómo comienza aquí, porque él dice, 16, deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es decir, tenía hambre, pero luego dice, y volviendo en sí. Esa palabra es fundamental.
Algunos han dicho que esa parte, volviendo en sí, habla como un estado de locura. Que él se encontraba en un estado de demencia, pero de repente reacciona. Y eso es, amado hermano, todas las personas que no han sido regeneradas, que no son creyentes verdaderos, están en un estado de su vida putrefacto. Si no lo han visto así, oro para que Dios les permita ver su estado. Es decir, sin Dios, apartado de Dios y fuera de casa, nuestro estado es similar a este hombre que no tiene una satisfacción en su vida, prácticamente se está muriendo de hambre espiritual. Puede tenerlo todo físicamente, pero espiritualmente está grave, está en una bancarrota. A menos que él vuelva en sí, al menos que él reaccione, y el único que lo puede hacer reaccionar es Dios. Pudiera yo decir que ese volviendo en sí sería la regeneración. Es decir, Dios le permitió llegar al punto donde, ¿y ahora qué? Porque es que este muchacho, cuando le comenzó a faltarle, él no corrió donde papá. Cuando comenzó a buscar trabajo, no corrió a la finca de papá. Cuando le dijeron que la única hacienda era para sentar cerdos, no corrió donde el papá. Cuando ya no tenía que comer y solamente le dieron, había algarrobas y ni siquiera le daban, él no corrió para donde papá. Es decir, él llegó al límite. Y es lo que muchas personas quieren hacer. Lejos de Dios, quieren, a través de sus propios medios, a través de sus propias fuerzas, quieren resolver sus problemas. Y entonces se les habla, no, déjeme que yo puedo, déjeme que yo salgo. ¿Cuántas personas usted ha invitado a la iglesia y lo primero que le dicen es, no, tengo unos problemitas por acá, deje yo lo resuelvo primero y luego voy? No, es que tengo cierto pecado, déjeme yo lo arreglo y después, ¿quién le dijo que va a poder arreglarlo? No, amado hermano. Ahora, cuando este muchacho dice, y volviendo en sí, es como que él vive, es como que se le abre todo el panorama y él ahora entra a una comprensión. Y mire la comprensión la cual él llega, que es impresionante. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Hermano, él se estaba muriendo de hambre, pero él reflexiona en ese momento, yo me estoy muriendo de hambre, pero yo conozco jornaleros que están en la casa de mi padre y ellos tienen abundancia de pan. Yo aquí no tengo ni siquiera la algarroba de los cerdos, no me lo dan. Pero allá está, ahí comienza a reflexionar su condición de miseria, pero también comienza a ver la condición del padre, que es mucho mejor en la que él se encuentra allí. Y luego dice, verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Note que él tiene un remordimiento. Debe haber un remordimiento, debe haber una tristeza, debe haber, para un genuino arrepentimiento, debe comenzar por ahí, debe entrar a considerar su condición caótica y mirar una mejor condición para poder él salir, hermanos. Por eso muchas personas no se arrepienten, porque creen que están bien en la condición y no ven la diferencia. Pero el arrepentimiento comienza cuando una persona se da cuenta que está grave, que está mal, pero que hay una mejoría y que él puede ir allá. Y luego él dice, voy a levantarme, voy a ir. Él tiene un deseo, obviamente, y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo. Note el arrepentimiento. Ellos usan el cielo, y los judíos usaban mucho el cielo para referirse a Dios, porque recuerden que ellos no mencionaban el nombre de Dios, entonces se usaba la expresión el cielo para decir he pecado contra Dios. Entonces lo que él está diciendo es he pecado contra Dios, pero también he pecado contra ti, Padre. Entonces dice, es lo que él está pensando apenas. ¿Y qué le voy a decir? Le diré, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Pero le voy a decir algo más, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No, te reconoció que había perdido la dignidad de hijo, que ya no era hijo, reconoció que él había salido de los contornos del padre y que ni siquiera merecía que lo llamaran hijo. Entonces dice, le voy a decir que hazme como a uno de tus jornaleros. Es decir, los jornaleros están bien, yo aquí estoy mal,
así sea, Señor, así sea un siervo tuyo, pero yo quiero estar en la casa de mi Padre. ¿Qué fue lo que hizo que este muchacho reflexionara, reaccionara a la condición? Él se tiró su vida porque no supo administrar, dañó todo, buscó ayuda en toda parte, no encontró, y sabiendo que todo lo tenía en la casa del Padre. Entonces él entra en una reflexión y él dice, voy a ir allá. Ahora, mientras estamos pensando en esto, y lo estoy llevando obviamente en el humano caído, pero vayamos pensando que el Señor le está metiendo el dedo a los escribas y a los fariseos, y les está diciendo, la razón por la cual yo recibo a los publicanos y a los pecadores es porque ellos son el hijo pródigo, el hijo perdido. Y esa es la razón por la cual yo lo recibo. ¿No ve que ellos comprendieron la situación, la gravedad de su pecado? Y ellos están viendo en mí que hay una solución, que ellos a través de mí pueden llegar a obtener lo que no han obtenido en la vida espiritual. Y ellos están ahí pues pensando. Ahora, esto es el regreso a casa. Versículo, pues no solamente era pensar, miren lo que dice el versículo 20 y 21. Levantándose. Note que el primero dice, me levantaré. Hermanos, ahí hay un remordimiento, ahí digamos, a muchas personas llegan a esa primera etapa nomás, de llegar a una comprensión de que están mal y que hay una solución y voy a hacerlo. A usted le ha prometido, sí, yo reconozco que estoy mal, yo reconozco, yo sé, ese es parte del arrepentimiento, llegar a una comprensión de que estamos mal, de que le hemos fallado a Dios, de que hemos pecado contra Dios. Pero si yo no doy el paso, entonces no sale de un remordimiento, que al quedar en el solo remordimiento, hermano, no es un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero arranca cuando tú reconoces que estás mal, que has pecado, tienes fe de que en Dios la vida le va a ir mucho mejor, pero tiene que tomar pasos ahora. Y entonces aquí están los pasos, versículo 20, y levantándose, vino a su padre. Yo no sé, hermanos, recuerdo, él se fue a una provincia apartada. No sabemos cuánto duró, cuántos días, pero los mismos días que usó alejándose del Padre son los mismos días que tiene que usar para acercarse al Padre. Y hermano, en ese trayecto usted se puede imaginar cuántas, el diablo cómo le hablaría, la gente le hablaría, tratar de desanimar, él mismo tratando de desanimarse. Quizás habrían opciones de trabajo, ella había determinado irse del Padre, pero de pronto aquí hay un buen trabajo, pero él tenía que comenzar a quitar todo eso y avanzar, porque él había tomado una decisión. Por eso dice aquí, verso 20, y levantándose, vino a su padre. Ahora mire esto, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Mi hermano, piense usted en el padre. Yo me imagino al padre todos los días saliendo a mirar el camino. Yo vi a mi hijo que se fue por ahí, y lo vi cuando cruzó y se perdió. Pero todos los días él salía a mirar. Él va a regresar. Un día lo voy a ver. Y él estaba en esa situación porque dice que cuando él venía llegando, dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Hay muchos textos en la Biblia que dicen que Dios fue movido a misericordia. Hermano, él no fue movido a misericordia mientras el hijo estaba alejado. Él fue movido a misericordia cuando el hijo venía de regreso. Es decir, cuando él viene en un arrepentimiento. Jesucristo dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no lo echo fuera. Si una persona está buscando a Dios, Dios no le va a cerrar la puerta. A nosotros nos acusan, dicen que nosotros por creer en la predestinación estamos cerrándole la puerta a personas que quieren buscar a Dios, pero que como no son elegidos, entonces le cerramos la puerta. Así no es. Una persona que ha sido elegida por Dios, ella va a buscar a Dios, va a venir en arrepentimiento al Señor, y el Señor le va a abrir los brazos y lo va a recibir, como vemos aquí a este padre.
Mire lo que dice, lo que hizo. A mí se me eriza todo porque estoy pensando que así hizo Dios conmigo. Cuando me arrepentí verdaderamente, dice, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, fue movido a misericordia, note, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Hermano, yo venía hacia el Señor se fue a encontrarse conmigo, me abrazó, me dijo bienvenido y comenzó a besarme totalmente, sin importar cómo yo me encontraba. Yo vengo, hermano, lejos de Dios, me había perdido, como dice el mismo pasaje, pero el Señor, hermano, extendió sus brazos y lo hizo contigo, y lo hizo conmigo, y lo hace con todos aquellos que entiendan el Evangelio y que verdaderamente quieran arrepentirse, que tomen decisiones en su vida, que digan: yo estaba perdido, yo estaba en la bancarrota, pero Dios me abrió un espacio, ahora yo voy a Él. Y cuando Él toma la decisión de ir, el Señor lo está esperando para decirle: ven, yo te abrazo, yo te beso, y le da la bienvenida, la misericordia de Dios. Ahora, su nueva vida en casa. Versículo 21, y el hijo le dijo: padre, ahora usted va a notar esto que a mí me llamó la atención, le dice: padre, lo que él había pensado: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo: ¿usted no notó que faltó algo ahí? Él había dicho: yo le voy a decir: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero no alcanzó, el padre no lo dejó terminar. Él le alcanza a decir: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto es arrepentimiento, es una confesión de su pecado. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Verso 22, pero el padre dijo a sus siervos, es decir, lo cortó, y le dijo a sus siervos, los que estaban allí en la casa: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí hay muchas cosas, obviamente, pero yo no puedo detenerme. Pero sí quiero mostrarle algo acá. Y mi tema punto aquí sería su nueva vida en casa. Hermano, el arrepentimiento verdadero es un reconocimiento primero que yo me fui de la vida de mi padre, de Dios, y que yo he vivido una vida totalmente apartada de Dios. No importa en la religión que tú hayas nacido. ¿Cómo yo sé que realmente me he arrepentido? Porque reconocí mi depravación de pecado, muerto espiritualmente, alejado de Dios. Usted se asustará, pero yo vine a reconocer esto siendo pastor. No sé si antes lo hice, porque a mí no me hablaron de la depravación total. Yo me consideraba de alguna manera una persona buena. ¿Por qué? Porque yo me comparaba con los demás. Y yo dije que yo me acuerde, lo máximo que estuve en el mundo revolcándome fue un año. No más, así que, y si comparo todo lo que estaba en la iglesia, y mi mamá desde niño me enseñó las escrituras, pues yo no fui tan malo. Y sino que mi mamá me diga qué pecados hice así como graves, ¿verdad? Me consideraba una persona buena, es decir, pensaba que la razón por la cual Dios me salvó era porque había algo en mí. Pensaba que aún Dios me llamó temprano al ministerio, y a la edad de 22 años yo ya era pastor, y yo dije: bueno, de alguna manera llegué a decir, soy el consentido de Dios, de alguna manera. Y aún así muy temprano Dios comenzó a usarme. A los 25 años yo ya estaba predicando por todo Colombia, en muchas iglesias, haciendo campaña, mucha gente pasando al frente, adelante. Bueno, de alguna manera yo me consideraba bueno. Pero Dios me permitió derribarme. Y cuando yo lamo el piso, nadie daba un peso por mí, nadie. Ahí fue que yo vine a entender. Dios tuvo que pasarme como el hijo pródigo para llegarme a la comprensión de que yo era un depravado totalmente. De que si yo no pequé más, fue por la gracia de Dios que no me permitió llegar más lejos. De ahí en adelante cambió tanto la percepción
No sé cuándo fue que Dios realmente me dio un nuevo nacimiento. Lo que sé es que sí llegué a una comprensión, hermano, de que una persona, para poder arrepentirse verdaderamente, número uno, tiene que llegar a la comprensión de su bancarrota espiritual. Número dos, tiene que llegar a la comprensión de que Dios es el único que lo puede salvar por medio de Jesucristo, y el arrepentimiento es que tiene que haber cambio en su vida. Y eso es lo que vamos a ver ahora, un cambio. Mire el cambio, la vida nueva, es decir, en casa hay una vida nueva, y esto se tiene que reflejar. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Sacad el mejor vestido y vestidle. Note que no entraron a la fiesta, no habían entrado a la casa del padre. Es cierto, el padre lo abraza, lo besa así como está, porque así llegamos nosotros. Pero una vez lo abraza y lo besa, antes, hijo, de que entres a mi casa, debo cambiar tu ropa. Y la ropa, hermanos, está hablando de toda nuestra inmundicia, y Él nos va a poner un vestido completamente nuevo. Se llama la justicia de Jesús. Amén. Nadie puede entrar a la casa del Padre si no ha sido justificado primero por Él. Recuerde, la Biblia habla mucho del vestido de justicia. Por manto de justicia me cubrió, y el vestido blanco que tenemos nosotros son la justicia de Jesús. Lo que veíamos anoche en el Zoom es comprender cómo Jesús en la cruz llevó mis pecados, pagó la deuda, pero también cómo esa obediencia activa, veíamos, cumplir los mandamientos. Jesús los cumplió y me los acredita a mí, me hace justo, me da su manto de justicia. Luego dice: y poned anillo en su mano. El anillo es tipo, hermano, aquí pudiéramos hablar del Espíritu Santo, el sello, es decir, ahora, por ser hijo del Padre y como era un hacendado, el sello le daba autoridad. Era hijo del Padre, pero lo hacía perteneciente a la familia. Luego dice que más le dio: y calzado en sus pies, es decir, necesita un calzado nuevo, porque a partir de ahora vas a caminar diferente. Tú has caminado con tus propios zapatos, has hecho tu propia voluntad, has hecho lo que has querido, pero ahora has venido a mí, ahora vas a caminar acorde a mis zapatos, que seré a mi voluntad, someterse a la voluntad de Dios, hermano, una vida completamente nueva. Y ahora sí, traed el becerro gordo, va a haber abundancia, todo lo que el Padre tiene, vamos a comer, vamos a matarlo, vamos a hacer fiesta. ¿Cuál es la razón? Porque mi hijo muerto era. Note que el Padre lo consideró muerto. La persona que no ha sido regenerada no está medio muerta, está muerta en delitos y pecados. Efesios 2:1 es lo que dice. Y Él nos dio vida cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados. Lucas 19:10, lo habíamos visto, dice Jesús que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces Él dice: mi hijo estaba muerto, pero mi hijo también estaba perdido. Es decir, el Señor vino y le dio vida porque estaba muerto, pero también fue hallado, lo encontró. Esa es la razón entonces por la cual debemos hacer fiesta, debemos regocijarnos. Entonces el Padre, que es lo que yo le dije al comienzo, el gozo del Padre al encontrar a los perdidos. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, precisamente por estos términos. Entonces, hermano, esta parte del vestido, del anillo, del calzado y del becerro gordo para comer y hacer fiesta, nos hablan de una vida totalmente nueva en la casa del Padre. No hay tal que alguien diga que se arrepintió verdaderamente, pero su vida no cambió. Hemos cambiado, hemos salido del mundo. Estábamos apartados totalmente de Dios, y al venir al Señor Él nos transformó, Él nos cambió. Y hay una diferencia, hermanos. Si no hay diferencia, no nos hemos arrepentido. El arrepentimiento verdadero es ahí, hermanos. Ahí está. Reconocer la condición lejos de Dios. Correr a los brazos de Dios en fe. Llegar al Padre, pero Él nos hace nuevas criaturas totalmente para poder estar ahora. Ya no somos el hijo pródigo, ahora somos los hijos restaurados. Y en 5 minutos... Número 5, los fariseos que no necesitan arrepentirse.
Yo sé que es complicado esto, pero es una parábola, por eso no puede uno ir en cada detalle. Pues lo que sí puedo decirle es que el Señor responde acá. Al versículo 7, Lucas 15, verso 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La oveja perdida que fue hallada es ese publicano, es ese pecador. La moneda perdida que fue hallada es ese publicano, es ese pecador. El hijo perdido que regresó a casa es ese publicano y es ese pecador, y por eso el Señor los recibe. Pero las 99 que no necesitan arrepentimiento son los publicanos y los fariseos. Las 9 dracmas que no necesitaba buscar, publicanos y fariseos. Y el hijo mayor es la representación de los fariseos y de los escribas. Fariseos y los, no, publicanos no, escribas. Fariseos y escribas que no necesitan arrepentimiento. ¿Por qué no necesitan arrepentimiento? ¿Porque son justos? No, porque ellos no se ven perdidos. Porque ellos no se consideran perdidos. La religión que han llevado, entre comillas, la vida espiritual que han llevado, las buenas obras que han hecho, entre comillas, para Dios, todo ese andar cristiano que han llevado, lo han atesorado como una obra, y eso es lo que les lleva a rechazar la gracia de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque Él me hizo lamer el polvo. Porque como yo nunca iba a reconocer la gracia de Dios. Fácilmente iba a llegar, como muchos pastores hoy día que se creen la cuarta persona de la deidad. Pastores intocables, que se creen los ungidos, que se creen los especiales. Yo iba para allá. Por eso le doy gracias a Dios por derribarme. Porque por haberme derribado es que yo pude entender esto. La gente no puede entender la gracia de Dios porque Él no ha sido derribado. Porque cree mucho en su propia justicia. Se cree a sí mismo que Él es bueno. Como estos escribas y estos fariseos en la representación del Hijo. Vamos a leer el Hijo mayor, versículo 25. Dice: y su hijo mayor estaba en el campo del padre. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, es decir, no tenía el mismo espíritu del padre esperando al hijo. Estaba ocupado. Oyó la música y ni sabía qué era eso. Oyó las danzas, no estaba enterado de lo que pasaba con el padre. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El 27, él le dijo: tu hermano ha venido. Tu hermano, le dice, tu hermano ha venido. Y tu padre ha hecho matar para él el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Note qué noticia. Tu padre ha hecho matar el becerro gordo porque él le recibió bueno y sano, porque lo encontró a tu hermano. 28, entonces se enojó. Entonces se enojó. ¿Sabe qué es un religioso cuando alguien se convierte? O hay gente en las iglesias, llega alguien nuevo de pronto y comienza a experimentar la gracia de Dios y de pronto se le atiende, y yo llevo tantos años aquí y no me han atendido igual. Si se le olvidó las atenciones, obviamente, que se le dieron. Sí, porque se le olvida todo y solamente quiere ver, ¿por qué este sí? ¿Por qué el pastor a él lo llama y lo atiende? ¿Y por qué a mí no? Y si yo llevo más años aquí. Cuidado con ese espíritu de hermano mayor. 28, entonces se enojó, note, y no quería entrar. ¿Vio? ¿A dónde? A la fiesta del padre. No quiero entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hermano, la misericordia de Dios es tan grande que aún hay oportunidad para el religioso, para el fariseo, para el escriba. Hermano, si el escriba, si el religioso no se arrepiente,
el Señor le está dando la oportunidad también. Tú puedes entrar. La fiesta también era para ella. La fiesta es para usted también. 29, mas él respondiendo dijo al padre, note la acusación, note el juzgamiento que le hace al padre. He aquí tantos años te sirvo. ¿Ah? ¿No te sirvió? Obras. Tantos años te sirvo. No ha habido desobedecido jamás. ¿Qué? Es decir, yo guardé los mandamientos fielmente, nunca te desobedecí. Está diciendo lo mismo que ¿Se da cuenta lo que hace un fariseo? ¿Se da cuenta lo que hace un religioso? Pero al final hace lo mismo. Yo soy bueno. Yo soy bueno. Cuando pedí la parte. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Eso es mentira. ¿Cuántas fiestas habría tenido? Nunca me han dado. Él ha vivido en la casa, claro, porque él está en la casa. Mire lo que le dice el padre. Pero cuando vino, sigue. Pero cuando vino tu hijo, no es mi hermano, es tu hijo. Cuando vino lo llama, ni siquiera le dice cuando vino tu hijo. Note que ha consumido tus bienes con rameras. Primero, no eran los bienes del padre porque él le había entregado la herencia. Los bienes de él, fue la herencia de él. Pero dice, que ha consumido tus bienes con rameras. ¿Cómo sabía que los había consumido con rameras si la historia no habla de rameras? Así que él estaba allí, pero él estaba pensando, hermanos, es como hemos dicho, Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel. Es decir, el religioso externamente muestra mucha caridad, mucha santidad externa, santurrón, pero él dentro es un pecador empedernido. Porque él dice, muchas veces pensaba, yo aquí sirviendo a mi padre, yo aquí guardando los mandamientos, yo ¿dónde estará mi hermano? Hasta la estará gozando con esas prostitutas y yo aquí nada. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Qué tenía ese becerro gordo? Hay quienes dicen que él es Cristo, el becerro gordo, yo no sé. Pero dice, has hecho para matar para él el becerro gordo, es decir, ese becerro que teníamos ahí para algo especial. ¿Es tan especial acaso que tu hijo haya venido, que ha hecho matar para él el becerro? Sí es especial. Hoy que estaba perdido, estaba muerto, le diría el padre. Entonces mira lo que dice aquí. Él entonces le dijo adentro el padre, hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, y esta es la razón, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ok, cosas ahí que no vamos a mirar, pero lo que sí queremos mostrar acá es lo siguiente. En esta actitud de fariseos y escribas, el Señor les está respondiendo y les está diciendo, ese hermano mayor son ustedes. Ustedes, conociendo la ley, debieron regocijarse cuando ustedes ven a todos los pecadores viniendo a oír a Jesús. Debieron regocijarse, pero no, entraron en celo, entraron en ira, entraron en rabia, entraron a juzgarme, entraron a hacer un juicio mal elaborado por no conocer precisamente las Escrituras. Mi pregunta es entonces, ya para ir terminando, ¿quién estaba más perdido entonces? El hijo mayor. Porque hermano, tan siquiera el que está perdido como el hijo menor, tiene la posibilidad de reaccionar y de volver. Pero cuando éste está perdido en la religión, ¿cómo? Si la justicia propia lo ha tapado, si él no se ve pecador. Vuelvo y digo, el hijo pródigo se vio pecador, reconoció, pero con un manto propio de justicia, y eso es lo que dice Romanos 10:3, creo, dice, el problema con Israel por el cual no se pudo arrepentir es que ellos cogieron la justicia de Dios y la pusieron a un lado y trataron de introducir su propia justicia, y eso es lo que ha hecho que no reciban la justicia de Dios. ¿Por qué muchas personas no pueden entender la gracia de Dios? ¿Por qué muchas personas no se pueden arrepentir verdaderamente? ¿Por qué muchas personas no son creyentes verdaderos, no son genuinos en el arrepentimiento? Porque ellos creen en su propia justicia. Hermano, y tú y yo debemos entender
que las justicias de nosotros, como dice Isaías, son como trapos de inmundicia. Cuando tú entiendas que en ti no hay nada bueno y que todo es malo, usted ahí va a comenzar a entender la gracia de Dios. ¿Y qué nos queda? Arrepentirnos y venir al Señor y decir: Señor, aún si es como un jornalero, no importa, con tal estar en tu casa. Amén. Esa es la enseñanza entonces de esta parábola del hijo pródigo. Vamos a estar aquí, vamos a orar.